Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las evoluciones postmodernas de la fotografía, ¿no? Entonces, en las dos primeras videos hemos hablado de la invención de la fotografía hasta el momento de la creación del primer movimiento artístico fotográfico, ¿no? Y después hemos hablado de los distintos movimientos que nos conducen poco a poco a la foto humanista y social. Y también entonces el nacimiento del fotoperiodismo como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de todas las evoluciones postmodernas. Entonces, primero, ¿a qué me refiero cuando hablo de la evolución postmoderna? ¿Qué es el postmodernismo primero, no? Entonces, para entender eso, vamos a ver entonces un poco cómo podemos describir la historia de, la, de los artes del siglo XX, ¿no? Bien, entonces en el siglo XX, al inicio del siglo XX, como ya les había un poco comentado anteriormente, eh, llega una nueva onda en el arte y se renovan completamente los movimientos artísticos. Bueno, hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Aquí les he hecho una pequeña lista de algunos de los movimientos artísticos de dos periodos. Bueno, el arte moderno primero, y nos interesaremos a esto entonces para comenzar, ¿no? Entonces, en el periodo del arte moderno, eh, podemos decir más o menos, es la primera parte del siglo XX. El inicio del siglo XX, o fin igual del siglo XIX, había ya cambios, ¿no?, en los artes en general. Les había explicado primero que la fotografía trastornó finalmente los artes, porque de alguna manera todo ha sido renovado gracias eh, a la llegada de un nuevo medio artístico, ¿no? Entonces, lo que pasó especialmente es que la fotografía eh, cuando nació, ¿no?, ha cambiado finalmente podríamos decir, la relación eh, que el arte tiene con la realidad. Todo eso se encuentra completamente trastornado porque eh, los artes que son pictoriales van a perder su función, podemos decir, privilegiada, ¿no?, de reproducción de la realidad. Entonces significa que los artes que estaban considerados como un medio de reproducción de la realidad, finalmente pierden su especificidad, porque viene en la fotografía que lo hace mejor que todos, ¿no? Entonces, como llegamos a una representación de la realidad mucho más rápida, mucho más directa, y mediante un proceso que es técnico, eh, los distintos artes tienen que repensar la relación que tienen con esa realidad. Y por eso, justamente, poco a poco, los distintos artistas de la época van a pensar de nuevo su práctica y van a renovar completamente lo que están haciendo y poco a poco van a inventar nuevas formas expresivas. Entonces, primero se transforma completamente la pintura y se transforma también otros artes, especialmente la escultura y o algunas otras disciplinas. Y también hay que tomar en cuenta que llega al inicio del siglo XX también ya técnicas que son completamente nuevas, como el cinema. Entonces, que obviamente es totalmente vinculado con la foto, ¿no? Entonces, primero iniciamos con el modernismo al fin del siglo XIX e inicio del siglo XX. El modernismo tiene varias
declinaciones, podríamos decir, en los distintos países. Tiene distintos nombres en función de los países. Pero más que todo, entonces inicia este nuevo periodo del arte moderno. Todo el periodo del arte moderno finalmente trata de rechazar completamente lo que se había hecho antes en la historia de los artes. Entonces es realmente una ruptura con el pasado, un rechazo de todo lo que se ha hecho antes. Y después podemos ver que hay muchos otros movimientos que van a nacer, y especialmente en los 20 primeros años del siglo XX. Entonces es un periodo muy creativo. Hay que pensar cómo ha sido la época, ¿no? Llegan tantos nuevos movimientos casi al mismo momento, ¿no? Así en un periodo muy corto. Entonces podemos ver, por ejemplo, el fauvismo, cubismo, futurismo, también el Art Deco. Tenemos otros movimientos muy famosos como el expresionismo, constructivismo, suprematismo, también el surrealismo, que dura hasta los años 50 incluso, y el dadaísmo, muy importante, con la obra de Duchamp, que es el urinario entonces que presenta en 1917. Entonces, eh, finalmente casi todo está en la situación de innovación, ¿no? La idea es hacer cosas completamente nuevas, ¿no? Y la fotografía, al medio de esto, entonces está adquiriendo un estatuto, digamos, artístico, ¿no? Un estado artístico. La idea es que poco a poco se la considere como arte la fotografía, ¿no? Eso es lo que hemos visto con el pictorialismo, ¿no? Bueno, y después tenemos una segunda parte en la historia de los artes del siglo XX, que es el postmodernismo, ¿no? Entonces el postmodernismo está vinculado a eh, un otro, digamos, un otro cambio bastante importante. No es completamente un trastorno aquí, pero es un cambio bastante importante, sí, en la historia. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué pasó justamente? ¿Qué hace la transición del arte moderno al posmodernismo? Bien, entonces, el posmodernismo podemos decir que es un poco la prolongación del proceso que se ha iniciado en el arte moderno. Llega el movimiento del pop art en los años 1950 y 60, y con una idea muy interesante, que es que eh, el arte, o sea, las bellas artes, ¿no? Lo que era considerado antes con, digamos, lo realmente artístico, y la publicidad, o sea, otro tipo de creación, em, pero que son aplicadas a fines comerciales, y especialmente que no se consideran realmente como bellas artes. Se haría como si había artes menores y artes mayores, ¿no? Si quieren. Entonces, la publicidad y las bellas artes ahí se fusionan. O sea que el planteamiento de los artistas del pop art es decir, de alguna manera, todo es arte finalmente. El arte que es popular, o sea, que es aplicado a fines comerciales, para fines de ventas, y entonces para alcanzar un público popular, y las bellas artes, entonces se fusionan. Eso es lo mismo, no hay una diferencia entre ambas partes, ¿no? Eso es su planteamiento, y es una idea completamente nueva. Había antes una separación entre los dos, ¿no? Entonces, gracias a eso, ya consideramos que así que se puede hacer todo eh, mediante el arte, ¿no? Lo que significa que casi todo puede ser arte. Entonces, muchas cosas van a surgir igual en este periodo de postmodernismo, y especialmente al inicio de los años 60, ¿no? Entonces,
El pop art ya está aquí de unos 5 o 10 años y ya inicia entonces un segundo proceso de innovación, ¿no? Entonces tenemos finalmente el nacimiento del minimalismo, el arte conceptual, el arte video, el nuevo realismo, también el movimiento Fluxus, que ha sido muy conocido en los años 70, el land art, que corresponde a un tipo de arte paisajístico, el arte povera, hiperrealismo, y también otros movimientos mucho más, digamos, mucho más contemporáneos, que son eh, street art o el arte urbano, ¿no? Entonces, todos estos movimientos del postmodernismo, eh, en general lo clasificamos como el arte contemporáneo en general. O sea que el arte contemporáneo incluye todo lo que es parte del postmodernismo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es cómo en esa parte del postmodernismo la fotografía ha podido evolucionar, ¿no? Entonces, cuáles son sus relaciones con estos distintos movimientos, ¿no? También un detalle interesante es que todos esos movimientos de postmodernismo tienen una inspiración o una relación con algunos otros movimientos del periodo del arte moderno. Entonces, por eso no es tanto un trastorno, solo es un paso más en la evolución de los artes. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos eh, de fotografías que corresponden a todo este periodo, ¿no? Primero podemos identificar en la fotografía, digamos, la llegada del color como un primer paso postmoderno, lo podríamos ver así, ¿no? Eso pasa a ser de los años 60, 70. Si se dan cuenta, todas las fotos, y especialmente hasta las fotografías de tipo foto social y foto humanista, y el fotodocumental y todas esas cosas también vinculadas al fotoperiodismo, era en negro blanco, ¿no? Incluso la foto para la información, entonces, ¿no? Era en negro blanco, cuando ya teníamos procesos a color. ¿Por qué? Porque si no, no se consideraba artístico. O sea que todavía había un paso más que hacer, ¿no? Para que se considere completamente artística la fotografía, de alguna manera, ¿no? A serie del movimiento del pictorialismo, la fotografía evoluciona por un camino artístico, sí, pero bajo una condición que sea en negro blanco. Si no, serían fotografías que no son tanto fotografías de autores. O sea, así se considera, ¿no? Entonces, la fotografía a color al inicio era para el gran público, o sea, para personas que hacen fotografías de sus vacaciones o de cosas de cotidiano así, pero no son artistas y no reivindican tampoco ser artistas de toda manera, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Y especialmente las marcas como justamente Kodak, que había lanzado la primera cámara así muy simple de uso y que decía con su eslogan apretamos el botón, aprieta el botón y nosotros hacemos el resto, ¿no? Entonces había una idea de hacerlo más público y hacerlo más fácil, ¿no? Entonces es igual para el color, ¿no? Kodak va a comercializar el color con mucho éxito en este sentido y también por eso seguramente la fotografía a color ha sido considerada como algo del público que no es artista, ¿no? Entonces es una de las razones mmm, que finalmente apoyó esta idea, ¿no? Entonces hay varios fotógrafos que iniciaron un trabajo a color, así como artistas. Primero, Saul Leiter, vamos a ver unas de sus fotos que corresponden incluso
casi a un estilo de pintura que sería del expresionismo abstracto, del expresionismo abstracto, pero también figurativo, los dos en realidad, pero más abstracto en algunos casos, y le voy a explicar por qué. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, en Sal Leiter lo interesante es que es precursor del color en la fotografía. Y también sus fotografías han sido descubiertas solo en los años 80. O sea que retroactivamente nos hemos dado cuenta que Sal Leiter era un precursor eh, como fotógrafo colorista. Entonces recién casi hemos conocido de alguna manera este trabajo, no lo hemos descubierto directamente al momento de la producción. Inició su trabajo de fotografía a color como artista en los años 45 por aquí, o sea, al medio de los años 40, digamos, ¿no? Y produjo muchas fotos en los años 50 incluso, ¿no? También. Entonces, de los años 40 y 50 más que todo son sus fotos. Entonces, hay fotografías como este, que justamente se relaciona un poco más con el expresionismo abstracto, o sea, la parte abstracta del expresionismo, ¿no? Pero tampoco eh, siempre es abstracto. Aquí sí, ¿no? Todavía tenemos una foto que se ve como expresionista abstracta de alguna manera, o sea, que se parece a la pintura de este movimiento. Aquí es más figurativo, ¿no? Entonces depende, ¿no? Pero está entre estas dos cosas, ¿no? Entre el expresionismo abstracto y figurativo, ¿no? Entonces son fotografías interesantes porque de alguna manera son unas de las primeras que podemos considerar como un trabajo artístico a color reivindicado, ¿no? Entonces son fotografías que han sido muy importantes eh, de analizar una vez que las hemos conocido, ¿no? Bien, entonces es un estilo bien particular. La mayoría de sus fotos son sacadas en Nueva York, en las calles, entonces. Y bueno, lo que pasa con Sal Leiter es que hoy día lo conocemos, o sea, desde los años 80 conocemos su trabajo, pero eh, antes no se conocía porque era un fotógrafo publicista. Entonces, era un fotógrafo comercial, o sea que no hacía tanto fotografías conocidas, eh, digamos que no sean fotos comerciales. Era un tipo que trabajaba así la fotografía eh, como una pasión, digamos, pero no mostraba su trabajo. Lo único que se podría conocer de él de la época, al momento era su trabajo comercial, nada más, ¿no? Entonces, cuando descubrimos sus trabajos personales, artísticos, es decir, casi 30 o 40 años después, ahí nos hemos dado cuenta que este fotógrafo, que era completamente desconocido y que era un publicista y nada más, eh, tenía una muy buena práctica de la fotografía a color ya antes de todos los otros fotógrafos que usaron el color. Entonces, interesante hacer este trabajo, ¿no? Entonces, sus composiciones son bien específicas también, ¿no? Bueno, entonces, Sauleiter se le puede considerar como el precursor del color. Entonces, hablamos de expresionismo y para, digamos, que encaje en las dos formas de expresionismo, podríamos hablar del expresionismo moderno en general, ¿no? Eso sería su estilo, ¿no? Pero un estilo finalmente que es inspirado de la pintura. Bueno, después llegó varias personas como Joel Meyerowitz, tenemos Joel Stenfeld, tenemos también William Eggleston, que han sido de los primeros igual a sacar fotografías a color. Pero ellos sí eran conocidos como artistas y reivindicaron sus trabajos como
trabajos artísticos. Entonces, vamos a ver igualmente aquí algunas fotografías que han sacado ellos. Iniciaron al inicio, o sea, Meyerowitz especialmente y Sternfeld habían iniciado a negro blanco, pero después pasaron a color. Meyerowitz, por ejemplo, una vez que pasó a color, se ha quedado trabajando solo con el color. Bueno, y él reivindicaba el color como algo artístico, entonces, y no había una diferencia entre una foto a color, digamos, y una foto a negro blanco, si es que tiene un planteamiento artístico, digamos, que sea definido, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de sus fotos, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de trabajo interesante es igualmente porque son algunas de las primeras fotos a color que hemos conocido como trabajo artístico en el periodo de los años 60, ¿no? Entonces 60 y 70. Bien, entonces muchas fotos son sacadas en Estados Unidos, en distintos estados, y especialmente en varias pequeñas ciudades, ¿no? No tanto en las grandes ciudades. Bien, entonces el trabajo de Meyerowitz, pero tenemos entonces también el trabajo de Sternfeld, que ha sido bien interesante también en ese sentido, y del mismo periodo. Bueno, voy a pasar en pantalla completa. A ver, acá no se ve mejor. Super. Bien, entonces esas fotografías, igual, digamos, que establecen juegos con el color, como lo podemos ver aquí, ¿no? Y finalmente, de esa manera, el color se transforma en algo que es interesante, ¿no? Entonces, o sea que tiene un sentido presentar una foto de este tipo porque tiene un planteamiento que se basa en el color. Hay algunas otras fotos que no necesariamente se basan en el color como elemento principal, pero digamos que eh, describen la realidad de una otra manera, entonces, ¿no? Bien, entonces estas fotos igual han sido sacadas en varios lados de Estados Unidos, generalmente en lugares que no necesariamente son grandes ciudades, a veces sí, pero en general son otros lugares, entonces que se nos ha mostrado en el trabajo de Sternfeld, de Stanford, perdón. Ya, entonces este tipo de trabajo ha sido completamente nuevo a la época y obviamente hubo críticas, ¿no? Entonces vamos a detallar un poco qué tipo de críticas ha podido suceder en el momento de la llegada de la foto a color en las galerías de arte, ¿no? Vamos a comentar con el siguiente. Bueno, entonces el trabajo de Sternfeld nos muestra la época, entonces también a través del color. Bien. Mucho, igualmente, entonces sacó fotografías de Estados Unidos, porque desde allá también, ¿no? Los primeros fotógrafos a color finalmente son de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces, fotografías que son del cotidiano nada más, temas completamente variados, pero utilizando el color. Y muchas de las fotos de Stephen Short que son súper conocidas son fotos de las esquinas de las calles,
de pequeñas ciudades en Estados Unidos como este. Entonces, eso participó, yo creo, de la iconografía finalmente de la época y también se relaciona mucho con el cinema de la época. O sea que este tipo de fotografía la podemos ver casi como un plano cinematográfico que podemos ver en muchas películas de la época. Entonces, por eso es interesante porque el cinema de la época también se hacía ya a color. Entonces, la fotografía, en este caso, eh, nos está mostrando un poco lo mismo que nos muestra el cinema. Entonces, muchas fotografías bien conocidas de Stephen Shore. Otra vez, esas esquinas de calle, también los supermercados, también hace parte de su trabajo. En lo general, los supermercados y las esquinas de calle son dos temas que este fotógrafo sacó muchas veces. Bueno, entonces obviamente el uso del color en este caso nos permite dar una atmósfera bien particular a las fotos y nos describe un poco la época con una esencia un poco más auténtica de alguna manera, ¿no? Ya digamos que hablamos de la realidad de una manera, podríamos decir, un poco aumentada respecto a lo que se hacía antes solo a negro blanco. Entonces, en este caso de Stephen Shore, tal vez podríamos decir que no son fotos que solamente eh, son subjetivas también, es un tipo de trabajo que trata de acercarse más todavía de la realidad, ¿no? Entonces nos da una visión más realística gracias al color. Bueno, vamos a ver también el trabajo de eh, William Eggleston. William Eggleston, que ha sido mucho más importante todavía. Y vamos a detallar entonces cuál es la especificidad de este fotógrafo. Bueno, entonces Eggleston es el primer fotógrafo que ha podido hacer una exposición de fotografía a color en el MoMA de Nueva York, entonces el Museum of Modern Arts. Eso ha sido muy importante porque justamente ha sido una de las primeras reivindicaciones públicas en un museo además, ¿no? Y no cualquier museo, sino de uno de los más famosos de los museos del mundo. Entonces, por eso William Eggleston ha sido muy importante en la aceptación del color como parte, o sea, como componente de la fotografía artística. Entonces, sus fotos a veces no solamente tratan de acercarse de la realidad, él tiene un otro planteamiento un poco distinto. Dice que en algunos casos el color es de alguna manera casi lo que le interesa a él, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, como esta foto, ¿no? Aquí lo interesante es la composición con el color, tres colores primarios, ¿no? Y no tenemos un tema tanto definido así como si fuera un tema realmente interesante para la fotografía. Lo interesante aquí es una composición entre líneas, formas, volúmenes y colores, ¿no? Entonces, no se trata tanto de describir algo realístico. No importa tanto eso en este planteamiento. Aquí la idea más bien es hacer un juego de formas y colores, ¿no? Entonces, cualquier sea el tema, ¿no? Bueno, y en algunos casos, como este tipo de fotografía, obviamente el planteamiento puede ser un poco distinto, pero él lo describe un poco así, finalmente, la idea del color. El color a veces es casi un tema de interés principal. Bien,
Entonces, eh, Eggleston hace su primera muestra artística en los años 70, ¿no? En el MoMA de Nueva York, y obviamente hay críticas muy, muy, muy fuertes, eh, y algunos dicen incluso que estas fotos no tienen absolutamente nada artístico. Bueno, cuando vemos hoy día, por ejemplo, esta foto, nosotros yo creo que sí la podríamos considerar artística, ¿no? Y especialmente porque estaba utilizando el color, una parte del público rechaza eso como obra artística. Entonces hay que pensar qué tipo digamos, qué tipo de visión había en el mundo artístico y en el público que se interesaba al arte en el momento, ¿no? Entonces, pero él se defiende y explica sus planteamientos. Finalmente, poco a poco, las ideas van a cambiar gracias a eso, ¿no? Y obviamente, con la participación de Joel Meyerowitz y con Stephen Shore también, y los otros fotógrafos coloristas de los primeros, ¿no? Eh, las reivindicaciones se van a hacer más fuertes y se van a apoyar entre ellos también, ¿no? En esto. Entonces, poco a poco van a cambiar las ideas en la sociedad y especialmente en el mundo artístico, ¿no? Bueno, aquí también nos damos cuenta que el color muy importante es en esta foto e incluso podría ser que sea el tema principal. No se trata tanto de sacar un coche, sino que es la idea de sacar, eh, digamos, una coincidencia de temas eh, que son iluminados y que son coloridos de una cierta forma, ¿no? Aquí no se trata tanto de que sea interesante que sea un coche, podría ser cualquier otro que un coche y una pared, ¿no? Podría ser otra cosa, lo interesante es que hay una combinación de color, ¿no ve? Entonces, él no quiere mostrar tanto un coche que está parqueado aquí, lo que quiere mostrar es un juego de color, ¿no? Entonces, interesante es este planteamiento, ¿no? Aquí también, ¿no? Como se puede ver, las formas y los colores, cómo se combinan, incluso a la vez se combinan y se oponen, ¿no? Entonces, un juego que funciona solo gracias al color. Aquí igual tenemos los tres colores primarios en esta foto, entonces hay un juego de color muy bien interesante. Bueno, entonces son de las fotografías las más famosas de la historia de la fotografía a color seguramente, porque son unas de las que realmente han impactado el mundo fotográfico al ser por parte, ¿no? Expuestas en esa primera muestra en el MoMA de Nueva York. Bueno, entonces después va a haber, obviamente, otros fotógrafos que van a seguir esos caminos, pero no necesariamente ellos van a necesitar reivindicar, porque ya, digamos que ya un poco a poco se va a aceptar el color como componente artístico en la foto. Bueno, pero podemos un poco detallar algunos de estos fotógrafos que van a seguir, que van a aprovecharse de esta herencia de color. Entonces, Alex Webb, por ejemplo, que es bien interesante porque él trabaja en composiciones gráficas muy interesantes. Sus encuadres no tienen nada, en el original no tienen nada convencional. O sea, tiene temas así cortados, hay como varios temas en la misma foto, y incluso lo que podemos observar en muchas de las fotos es que no hay digamos, no hay tanto una distinción entre diferentes planos. No es en todas las fotos, pero en algunas es así, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, a veces por la ausencia de sombras o de luces, o al contrario, justamente, con luces fuertes y sombras fuertes, crea así composiciones que se ven un poco como collage, ¿no? Se ve como si fueran varias cosas que hemos puesto en un mismo plano finalmente, pero son temas de planos que en el espacio están en planos distintos, obviamente, ¿no? Entonces, a veces se anula el efecto de profundidad gracias a su forma finalmente
digamos, de leer la luz y de captar estos temas, ayudándose también con los efectos de colores, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Hay de todo, hay cosas que son cortadas, hay temas que son cortados, ¿no? Y nos da un sentido un poco distinto, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de foto, parece bien particular porque son encuadres que no siguen las reglas académicas finalmente. Bueno, entonces sus trabajos son bien famosos igualmente, ¿no? Muchas de sus fotos han sido sacadas en países africanos, latinoamericanos también, en Cuba especialmente. Entonces es un viajero también, ¿no? Alex Webb es un fotógrafo reportero también, pero lo hace a su manera, digamos, que no son tanto trabajos comerciales, también son trabajos muy artísticos. También su esposa es fotógrafa y usa el color igualmente. Bueno, entonces este tipo de fotos también son bien representativas del trabajo de Alex Webb, que también trabaja a veces así con contrastes entre, entre zonas muy sombreadas, que en este caso eh, trata de revelar de la manera la más negra posible, y colores que entonces en este caso resaltan al medio de este tipo de composición. Entonces, trabaja mucho con los contrastes. Entonces, muchas veces tenemos elementos completamente negros, ¿no? En sus fotos. No en todas, pero en muchas. Bueno, esa foto interesante con su encuadre igualmente, incluso no se entiende directamente qué es, ¿no? Aquí entonces, para detallarlo, ¿no? Estamos frente a una foto que nos muestra dos barcos que se están casi chocando, ¿no? Entonces uno está un poco levantado, que es el rojo, y el otro que está en el segundo plano. Lo interesante es que aquí el tema casi, finalmente los dos barcos así como se confunden, incluso los chicos parecen que están en un mismo plano y parece como si fuera todo eso una sola forma finalmente, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Y además, otra vez, podemos destacar que tenemos aquí una composición con los tres colores primarios, entonces que son el azul, el amarillo y rojo, ¿no? Bueno, entonces sus encuadres en general ayudan mucho a crear un efecto impactante en sus fotos, ¿no? Entonces encuadres que realmente no tienen absolutamente nada convencional. Bueno, este que es bien interesante igual porque es lleno de detalles, ¿no? Incluso encontramos casi todas las características, entonces elementos o zonas, digamos, de la foto que son casi completamente negras, elementos completamente cortados y entonces contrastes entre los colores, las zonas oscuras también, y tenemos entonces este efecto de ausencia de planos que se distinguen, ¿no? Entonces vemos como algo como si fuera todo en collage, así en un mismo plano. Bueno, este igual, ¿no? Súper interesante. Bueno, entonces podemos ver también en fotografía de color a color Steve McCurry, por ejemplo. Bueno, Steve McCurry es muy conocido por sus retratos, especialmente retratos que han sido sacados en India.
Hay una foto también de él que es muy conocida. A ver, la voy a buscar, está por aquí. Em, a ver. Mm, Bueno, a ver si es que no se copia. No, aquí. Bueno, entonces esa foto que ha sido realmente muy conocida. Eh, y especialmente que es una de las fotos de las portadas de National, del magazine National Geographic. Entonces ha sido muy conocido eso. Seguramente es una de las fotos más icónicas incluso del siglo XX porque ha sido promocionada, ¿no? Entonces por la revista, ¿no? Entonces es de una niña en Afganistán durante la guerra que hubo allá en los años 80. Entonces, también en una leyenda, porque finalmente ha sido muy famoso este rostro gracias a esa difusión de la foto. Y lo que pasó es que después de algunos años, esta foto se ha, eh, digamos que se ha hecho tan famosa que la revista National Geographic eh, ha hecho investigaciones para encontrar de nuevo a la niña, que a la época creo que tenía cerca de unos 10 años, creo que algo así, y la han encontrado como unos 20 años después o algo así. Entonces, después hubo un encuentro con el fotógrafo Steve McCurry y esa niña eh, que ya había crecido entonces, ¿no? Y ha sido también entonces muy mediatizado este encuentro como unos 20 años después, ¿no? Entre esta, entonces esa persona y el fotógrafo. Lo interesante es que el color también nos da un sentido aquí bien particular, porque tenemos dos colores que son colores complementarios, el verde y el rojo, y además tenemos esa correspondencia entre el verde y los ojos, que son grandes, súper verdes, y el fondo, ¿no? Bueno, entonces, interesante es esa foto de Steve McQueen, ha sido muy conocida. Pero tenemos otras que vamos a detallar también. Vamos a revisar un poco. Entonces, estas fotos. Aquí, vamos a ver una parte, porque son muchas. Pero vamos a tratar de ver algunas. Entonces, son fotografías que son sacadas, como le decía, más que todo en India y bueno, también en algunos países alrededor, ¿no? Pero más que todo en India son las más conocidas. Bueno, y también algunas del Medio Oriente también, ¿no? Pero las de India son realmente las más conocidas de Steve McCurry porque trabajó mucho allá, ha ido muchas veces allá a sacar fotos y es su destino favorito donde seguramente ha producido la mayoría de las fotos que son parte de su obra de hoy, ¿no? También algunas fotos de Afganistán, entonces tiene y de algunos países como eh, de los países de la zona, ¿no? Entonces Pakistán también, bueno. Entonces de las fotos bien conocidas, por ejemplo, esta es una foto realmente muy interesante porque son todos tonos cálidos y finalmente es una composición que realmente utiliza el color. Bueno, esas fotos muy conocidas de Jodhpur en India, ¿no? Entonces esa ciudad azul. Y los retratos, bueno, los retratos también son bien conocidos y realmente bien fuertes en la general. Sus retratos de Steve McCurry son realmente muy icónicos. Bueno, aquí también nos damos cuenta como el color es interesante en esa foto, ¿no?
Bueno, este tipo de retratos, por ejemplo, son realmente específicos del trabajo de Steve McCurry, ¿no? Bueno, bien impactante. Otra foto de Jodhpur en India. Igual, ¿no? Funciona muy bien la composición porque finalmente incluye los tres colores primarios, incluso se limita a los tres colores primarios, ¿no? Bueno, igual no necesita tanto comentar, ya se entiende muy bien la idea, ¿no? Bueno, entonces, Stephen Curry además es un fotógrafo que se define no tanto como un reportero, sino que como un creador de imágenes eh, del mundo a color, ¿no? Trata, digamos que tiene una relación con la realidad un poco sutil, podemos decir. O sea que trata más que todo de dar podríamos decir, un sentido aumentado a las fotografías al color, pero si es que no eh, es un acercamiento de la realidad, no le importa tanto a él, digamos. Entonces a veces las fotos están entre dos, digamos, entre un puro trabajo de ejercicio formal, colorista, o fotografías que no están, digamos, a otros países y que se enfocan en detalles culturales, ¿no? Están entre estas dos cosas que son planteamientos distintos, ¿no? El primer sería entonces hacer ejercicios con el color y el otro sería mostrar de manera bastante auténtica la realidad cotidiana en otros países. Pero al final digamos, estos dos planteamientos a veces se cruzan en esas fotos. Bueno, entonces tenemos otros como Ariel Uriart, también que ha sido conocido un fotógrafo de Bélgica. Bueno, y algunos otros, por ejemplo, Herzog, igual ha sido interesante su trabajo, pero bueno, no lo voy a detallar, un poco, es un poco largo, si no. Bueno, vamos a ver entonces después qué hubo, ¿no? Eso es la primera parte digamos, de la parte de la evolución postmoderna, digamos, ¿no? Después vamos a ver qué sucedió, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido los movimientos artísticos fotográficos en la era postmoderna fuera del color? Porque el color en sí no es un movimiento, solo es que es un componente más que hay en la foto, ¿no? Y las que hemos visto son de los primeros fotógrafos que han trabajado a color y algunos que lo utilizaron de manera realmente central en sus trabajos. Las otras cosas que vamos a ver pueden ser fotos a color, pero no necesariamente el color es una parte fundamental, digamos, del trabajo, sino que es un complemento que está aquí y bueno, que aumenta un poco la foto, pero que no necesariamente es, eh, digamos, lo más importante para entender. Bueno, vamos a ver el trabajo de Bernd y la Becher. Bueno, ellos son una pareja y han hecho un trabajo desde los años 40 muy interesante porque ha sido realmente precursor del nuevo documental. Y voy a intentar detallarlo bastante rápidamente para que lo podamos entender. Bueno, entonces Bernd y la Becher, que han hecho un bien específico, bien particular. Han iniciado un trabajo de fotografía en negro blanco, pero muy sistematizado. O sea que han determinado algunos temas y han trabajado en estos temas de una manera casi
casi como científicos, o sea, van a sacar sus fotos con un proceso que siempre es el mismo. Y por eso tenemos series de fotos que se ven casi mm, iguales, casi similares se ven las fotos, ¿no? Pero nos describen finalmente eh, la realidad a través de una variedad de formas. Entonces, ¿qué han hecho? Han trabajado sobre el paisaje urbano, eh, podemos decir, post-industrial. Es decir, todas las construcciones eh, que surgieron después de la revolución industrial. Entonces, las casas, ¿no? Las casas nuevas de la época, también todo lo que es las fábricas, y vamos a ver justamente de qué manera han sacado todo eso. Y todos, bueno, todos los edificios eh, de tipo así, podemos decir, que vienen de una herencia que tienen finalmente que nos muestran una herencia de la evolución industrial. Entonces este trabajo se ha iniciado en Europa, pero también han hecho en Estados Unidos, y ellos han sido directores de trabajos fotográficos bien importantes, y también han sido profesores en Berlín y han influenciado una nueva generación de, de documentalistas. Aquí lo que han hecho es un trabajo que se ve muy, digamos que, si es que se refieren a los otros trabajos que hemos visto antes, a color, son trabajos que son realmente muy subjetivos. Estos no, al contrario, son muy objetivos, ¿no? Porque buscan una forma de neutralidad en las fotos. Por eso se ha quedado a negro blanco, y también, si se dan cuenta, todos los ángulos son de frente. O sea, no hay fotos que se sacan con, digamos, puntos de vista específicos, como contrapicado, picado, cosas así. No hay tanto encuadres así tan distintos, y son siempre los mismos, ¿no? Siempre de frente, entonces, todo es de frente. Entonces aquí entendemos muy bien, cuando vemos todas sus fotos juntas, ¿no? El sentido de serie. Y igual ellos van a iniciar esta idea de serie fotográfica que vamos incluso a detallar en otros vídeos. Bueno, la idea de las series, en este caso particularmente, da la fuerza a la obra finalmente. Una sola foto así aislada no sería tan interesante que las distintas fotos juntadas, ¿no? Bien, entonces vemos ahí, bueno, es como un inventario finalmente, si se acuerdan lo que habíamos visto en la primera video. Habíamos hablado de un fotógrafo que había hecho como un inventario de formas de la naturaleza, de las plantitas. Aquí es igual de alguna manera, pero es muy sistematizado, mucho más pensado, y al final se trabaja siempre, siempre de la misma manera, ¿no? Entonces a veces esas fotos es bien largo hacerlo, porque lo hacen incluso con cámaras fotográficas antiguas, y es bien, bien largo hacer una sola foto, ¿no? Hay que bien ubicarse, hay que ver que las líneas van a salir muy verticales y muy horizontales. Entonces hay que ver, digamos, compensar a veces el movimiento de la cámara o esas cosas, ¿no? La posición de la cámara tiene que ser muy bien arreglada. Entonces por eso la toma es muy largo hacerlo, porque hay una preparación larga cada vez. Entonces todas las formas así del mundo eh, postindustrial. Entonces ellos de esa manera van a definir una nueva forma de hacer el documental. Lo que hemos visto a través del documental social es un documental hasta ahora que estaba más,
digamos, más subjetivo. Las fotos nos generan un sentido eh, completamente distinto de aquí. Aquí hay una forma un poco fría de mostrar nuestras cosas. Entonces nos hacen pensar cuando las otras fotos nos hacen reaccionar directamente. Estas no nos hacen más pensar, digamos, nos imponen una distancia así de análisis. Bueno, y después de esto vamos a ver algunas de las fotos de Andreas Gursky. Entonces, no sé si conocen este fotógrafo. Vamos a ver una de las fotos más importantes, que es este. Bueno, esa foto, como la pueden ver, no tiene, digamos que al parecer no tiene nada muy particular, ¿no? Esa es la foto que se ha vendido lo más caro en toda la historia de la fotografía. Esa foto, bueno, era bastante grande, no me acuerdo exactamente el tamaño, pero son de varios metros. El revelado es de varios metros. Um, y ha sido vendida, si me acuerdo bien, algo como 4,7 millones de dólares en una subasta. ¿Por qué? Eso nos podríamos preguntar, ¿no? Entonces, muy interesante comentar este trabajo, ¿no? Bueno, entonces aquí es muy importante entender qué pasó, ¿no? Esa foto parece que no tiene nada espectacular o nada especial. ¿Qué es lo que hace su interés? Entonces, ¿qué puedo hacer? Que hay alguna, digamos, alguna razón de comprar esa foto tan cara. Bueno, en realidad no es la foto en sí, sino que es el planteamiento que hay por detrás en la obra completa de Andreas Gursky. O sea que la forma final de la foto no tiene interés. Lo que tiene interés es el concepto por detrás. Y es gracias al concepto que adquiere su valor. Entonces, ¿qué concepto? ¿Qué puede haber? ¿Cuál es el concepto de esto? No podemos pensar, pero eso es loco, no veo ningún concepto en esto. Obviamente, si lo analizamos a través de una sola foto, no lo entendemos, ¿no? Pero lo vamos a ver, entonces vamos a detallar a través de las distintas fotos que él ha podido sacar. Entonces vamos a ver algunas más, ¿no? Bien, vamos a ver la segunda foto más cara del mundo, que es de él también. Voy a buscar aquí en esa lista. Está aquí, bueno, es una de las dos, ya no me acuerdo exactamente la cual. Es este o este, que es un díptico. Bueno, creo que es este, pero al final igual, ¿no? Entonces, eh, es una foto de un supermercado donde todo cuesta menos de $1. Ya, entonces esa foto igual ha sido revelada en varios metros de altura, entonces es un tamaño enorme. Y la verdad que es el tipo igual, es el mismo tema. Dicen dos fotos, las dos van juntas. Bueno, ¿de qué nos habla Andreas Gucci? En realidad nos habla de varias temáticas conceptuales y nos dice, o sea, a través de sus fotos, ¿no? Nos dice, la sociedad de hoy está definida por eh, una idea de repetición, o sea, la multiplicación de las cosas, y lo artificial, o sea que hay muchas cosas que son artificiales en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy se basa en lo artificial y lo repetitivo, y también eh, a través, podríamos decir, eh, alguna forma de deshumanidad, ¿no? O sea, lo podríamos interpretar así, pero lo interesante, lo que nos dice es lo artificial y la repetición. Y eso lo muestra a través de todo tipo de temas. Entonces, la idea de repetición y de la multiplicación, así lo entendemos aquí.
O sea, cuando vemos esa foto, yo creo que se dan cuenta, ¿no? La otra foto, que es una manipulación incluso del otro paisaje, porque aquí en realidad en esa foto es una foto retocada, había al fondo, no sé exactamente dónde, pero había eh, edificios, y los edificios el fotógrafo ha borrado los edificios, o sea que nos quedamos solo con el paisaje. Es una foto del Rin en Alemania, y en realidad lo que nos digamos que trata de no tanto mostrar, sino de expresar en sí la foto, es la artificialidad que puede haber incluso en el paisaje, ¿no? Entonces, incluso más artificial es una vez que la foto es manipulada y se han borrado algunos elementos. Entonces, es un concepto, ¿no? Bueno, lo vamos a ver también a través de otras fotos. Aquí, ¿no? La idea de repetición la tenemos todavía, ¿no? Lo vemos muy interesante también aquí, que es uno de los depósitos, o sea, de todo el stock así de la empresa Amazon, ¿no? Interesante, ¿no? Incluso esa foto nos da un sentido muy impactante y lo vemos como si fuera algo muy sorprendido, ¿no? O sea, nos sorprende el resultado de esta foto, ¿no? ¿No? Entonces, hay un impacto bien interesante. También aquí, que es también algo se ve muy artificial, tenemos este, ¿no? Algo igual que nos habla de lo artificial, bueno, y lo vemos a través de otros países, otros paisajes, como aquí, eh, que es un circuito de pilotaje, ¿no? Entonces, interesante eso también, ¿no? Entonces, si acercamos las fotos, finalmente entendemos el concepto, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, todavía de la repetición y todo eso, ¿no? Y la idea de multitud también, ¿no? En la repetición hay la idea de multitud, ¿no? Es la bolsa, ya no me acuerdo de dónde, pero una de las bolsas, ¿no? Ha sacado muchas fotos de las bolsas. Aquí estamos con los trailers, entonces, ¿no? Es foto increíble al final. Tal vez no tan impresionante que la del Rine, pero entonces expresa un concepto. Entonces cuando vemos estas fotos, como este, por ejemplo, a ver, otra que es otra que es y veremos este, por ejemplo, son temas completamente distintos, pero nos hablan de la misma cosa. Esa idea de repetición, entonces de multitud. La primera es del supermercado, este es del stock de Amazon, este de la bolsa y este es un edificio. Bueno, la del edificio, entonces la vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay una relación entre estas fotos que incluso son de temas completamente distintos gracias al concepto. Entonces, en realidad, todo lo que se ve es así. Incluso nos saca, bueno, hay otras fotos de las bolsas aquí, pero ha sacado también algunas fotos como este, que es de Norte Corea, ¿no? Corea del Norte. Eso es un evento, entonces todas las personas así eh, formando figuras, ¿no? Es como una especie de espectáculo, ¿no? Entonces, interesante esa idea, ¿no? Aquí también, ¿no? Es de Corea del Norte, ¿no? Bueno, entonces, realmente el concepto está súper fuerte, de cualquier cosa saca, encaja en algunos de los conceptos que nos quiere demostrar. O sea, nos dice la sociedad, la podemos analizar a través de estos conceptos y jala finalmente, jala muy bien. Entonces, por eso es una evolución conceptual de la foto, ¿no?
Bueno, vamos a ver algunas más. Obviamente es difícil detallar todo porque la evolución postmoderna va en varias, digamos, en varios caminos. Pero más que todo, lo que le diría es que hacer el momento que digamos en la foto postmoderna, es decir, un poco más tarde que los otros artes, como unos 10 a 20 años más tarde, eh, digamos, a ya no tener tanto movimientos fotográficos identificados. Más que todo tenemos tendencias. No tanto hablamos de movimientos en sí porque no se reivindican los trabajos como, como, eh, como perteneciendo a un movimiento, digamos, ¿no? No es así. Los fotógrafos casi todos tienen su planteamiento, tienen un planteamiento casi todos distintos, pero hay tendencias que sí podemos identificar. Entonces hay una tendencia que se llama la tendencia plástica, que es una tendencia muy formal, o sea que la forma de la foto es muy importante al final, como lo hemos visto a través de las fotos de Andreas Gufti, en realidad la forma final no es tan lo interesante, pero sí tiene un impacto, porque si no, si los encuadres no serían trabajados, si no fueran tampoco bien, digamos, si no, no fuera bien pensado con qué ángulo se va a sacar y todas esas cosas que finalmente nos dan un resultado formal específico. Las fotos primero no se van a aparecer, segundo no van a tener digamos, el mismo efecto cada vez, ¿no? Y entonces, por eso sí se tiene que cuidar la forma. La forma no es necesariamente en todas las fotos algo impresionante, pero es algo que ha sido muy trabajado. O sea, en la foto del Rime, por ejemplo, ha sido muy trabajado, pero es súper simple de hacer. eh, Solamente que hay que pensarlo mucho más antes para que realmente se logre plasmar el concepto que se quería plasmar. Entonces, por eso lo podemos ver como eh, de la tendencia plástica, ¿no? Pero hay otras fotos de la tendencia plástica, por ejemplo, que son más inspiradas del pop art, podríamos decir, como las fotos de David LaChapelle, por ejemplo. Aquí vamos a ver algunas. Bueno, entonces las fotos de David LaChapelle son muy interesantes porque trabajan igual en temáticas específicas y la vamos a ver aquí entonces. Bien, entonces trabaja en la celebridad, la violencia, el sexo y lo que es la religión. Son cuatro temáticas que se van a encontrar en sus fotos. No necesariamente hay todas de una vez, pero en lo general hay varias. Todas sus fotos casi son hechas con personas que son famosas, personas de Hollywood, cantadores, actores, bueno, entonces celebridades en lo general. También trabaja bueno, muchas fotos integran desnudos. También, entonces, tiene un estilo muy forzado, podemos decir, en el resultado gracias al color, al uso del color. Y en general, casi todas las fotos en realidad no son eh, tanto trabajadas después que antes la toma. O sea que, bueno, David LaChapelle es un publicista, entonces él sabe realizar así cosas complejas. Y finalmente lo que hace es que trabaja sus fotos construyendo incluso a veces el decor. O sea que se hace todo antes de sacar la foto. Bueno, tenemos entonces fotos así muy interesantes que son a veces provocantes incluso, porque también hace parte de su trabajo la idea de la provocación, ¿no? Y nos habla de la cultura popular a través entonces de las temáticas que son la violencia, el sexo, la celebridad y la religión. Entonces, realmente se pueden identificar algunas de las fotos al movimiento pop art finalmente. Bueno, entonces son fotos bien provocantes. Hay una idea
también de ser, digamos, de chocar, finalmente, ¿no? De chocar a la gente que puede ver esas fotos, ¿no? Bueno, entonces, a veces fotos increíbles en el resultado, ¿no? Bueno, parece muy kitsch a veces. Bueno, aquí tenemos con Jesús y no sé qué, bueno, entonces son fotos muy conocidas estas también, ¿no? Voy a buscar ahí algunas más, como este, por ejemplo, como la crítica de la religión, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos también una foto muy provocante también con Eminem. Bueno, tal vez han podido reconocer algunas celebridades a través de esas fotos, ¿no? Hay muchos personajes muy famosos. Bueno, entonces, de la tendencia plástica, ¿no? Tenemos otras. Podemos ver, a ver, tal vez las de Spencer Tunick. Bueno, hay algunas que son nuevas también. Bueno, algunas vamos a ver. Spencer Tunick nos trabaja con el desnudo y trabaja con series así de desnudo, con muchas personas desnudas en cualquier tipo de lugar. Puede ser en las ciudades o en lugares naturales. Entonces hace instalaciones, incluso son trabajos que no solamente son fotográficos, sino que aquí la fotografía es la forma de plasmar la obra de forma definitiva. Bueno, entonces esos personajes y las multitudes que son seguramente de las más conocidas. Bueno, entonces son trabajos bastante conceptuales, ¿eh? Entonces está entre la tendencia foto conceptual y foto plástica. Bueno, otras eh, cosas que podríamos ver son, por ejemplo, la tendencia narrativa. Aquí es como el nuevo documental. ¿No? Hay una idea de hacer un documental de forma más objetiva, no tanto un documental que directamente te genera una reacción. No son fotos para chocar, digamos que son fotos para hacer pensar, reflexionar con más tiempo. Lo hace, por ejemplo, este tipo de documental Edward Burtynsky, perdón, ya, que es un canadiense y trabaja sobre toda la cadena de producción y, podemos decir igual, el uso del petróleo y la gasolina. Entonces, son fotografías documentales, ¿no? Entonces, fotos bien interesantes que van en ese sentido un poco de la herencia de los Becher que hemos visto más antes, que trataban de hacer fotos que no son subjetivas, pero solo que definen de manera fría la realidad. Igual un poco es este trabajo de Burtynsky. Va un poco en el mismo camino. También una cosa que no mencioné, el trabajo de András Gursky, entonces el fotógrafo eh, con los conceptos muy fuertes y sus fotos, entonces que son las más caras del mundo, ha sido alumno de los Becher. O sea que su planteamiento también lo ha podido definir gracias también un poco a la ascendencia de los Becher. O sea que en realidad ha tenido una forma de pensar la fotografía gracias a los Becher que era realmente muy distinta de los fotógrafos que finalmente hacían fotos más antes. Bueno, yo sí empecé a trabajar en todo esto de la cadena de producción, entonces yo creo que es el petróleo, también los objetos que se hacen gracias al petróleo. Cosas entonces, los paisajes. Bueno, entonces son fotografías muy interesantes que él saca, ¿no? Hay algunos
otras cosas sobre las construcciones, como aquí, de algunas cosas que nos dicen bastante. Pero entonces todo eso participa un poco de una misma idea que también describir la era postmoderna a través de entonces no son fotos sensacionalistas, podríamos decir. Hubo algunos más que voy a mostrar, como Nan Goldin, por ejemplo. Muy interesante eso es. Entonces Nan Goldin realizó fotografías, podemos decir, de una manera muy directa, muy auténtica. Y por eso se destacó en realidad su trabajo. Entonces es bien específico este trabajo. Voy a intentar un poco hacer entender qué es lo que es realmente interesante de este trabajo. Igualmente se van a dar cuenta que las formas no son tanto, o sea, la forma final no es tanto impresionante, o sea que no tiene nada muy especial cuando vemos foto por foto. Lo que no significa que al final no es interesante la forma, solo que eh, no tiene algo que podríamos definir como, eh, digamos, como de los estándares formales. O sea, no sigue las reglas académicas, no se trata tampoco de hacer algo estético o algo así, ¿no? No va por este camino el trabajo de Van Golding. Bueno, entonces lo vemos bien a través de esa foto si la analizamos bien. Entonces, las otras... a ver, vamos a verlo de esa forma para que no haya problema. Ya. Entonces, son fotos del cotidiano. Y lo más importante es que esas fotos han sido sacadas de cualquier manera. O sea, no importa tanto con qué cámara, los encuadres no son buenos, la luz no es buena, nada es realmente bueno. En realidad lo que es bueno es la historia que hay por detrás. Entonces, ¿qué ha hecho Nan Goldin? Nan Goldin nos ha contado su propia vida y fotografiaba entonces a sus cercanos, sus amigos, su familia, también su pareja, y se saca de ella misma, ¿no? Y cuenta finalmente una vida ruda, ¿no? Y que es su vida y la de su entorno, digamos. Entonces, interesante porque son fotos que son muy crudas, podríamos decir, muy directas. No hay una idea de hacer una bella foto, digamos, como si fuera que le vamos a dar un filtro a la foto, que es un filtro estético. Aquí no, son fotografías que cualquier persona podría sacar. Y eso es muy interesante porque se ha promocionado como un trabajo artístico al final. Y además es una obra que es muy larga porque son fotos de final de años, ¿no? Durante muchos años se han sacado esas fotos. Y se saca especialmente los eventos difíciles entonces que encuentra. Entonces sacan varias cosas, por ejemplo su pareja que le pega,
sus amigos que son de los primeros enfermos del VIH. También aquí es una de foto que se relaciona con este tema porque es uno de sus amigos muertos, ¿no? Que murió del VIH. Entonces nos muestra un poco de todo y aquí la vemos, por ejemplo, en un espejo, se ha sacado, ¿no? Y tiene una herida en el ojo porque su pareja le, le pegaba, entonces trataba de contar sin filtro, eh, digamos, la dificultad de su realidad. Y eso se siente finalmente gracias a la ausencia de cuidado de la forma. O sea, se saca las fotos sin hacer buenos encuadres, como le decía, sin buena luz, incluso a veces es medio borroso, incluso esa foto no tiene nada aquí, ¿no? De realmente bien enfocado, pero lo interesante es que cuando tomamos todo eso en cuenta, nos damos realmente cuenta que tenemos una obra que nos habla de una vida auténtica, ¿no? De una manera la más auténtica posible y sin filtro, sin que se haga, digamos, énfasis en algo por algún efecto formal. Entonces, podría ser cualquier persona el autor finalmente, ¿no? Técnicamente, cualquier persona lo podría hacer, incluso se puede sacar con cualquier tipo de cámara. Entonces, es un trabajo que ha sido iniciado en los años 70, ¿no? Desde los años 70, 80, más que todo son todas esas fotos. Definió incluso un estilo en el cinema después, ¿no? El cinema se apropió este tipo de estilo. Bueno, entonces fotos muy rudas, ¿no? Bueno, hay un otro fotógrafo igual que sacó igual fotos de la misma manera, que es un joven que se llama Richard Billingham, en los mismos años más o menos. Bueno, no lo voy a comentar hoy día, pero Richard Billingham pueden hacer el- una, una pequeña investigación para ver sus fotos. Bueno, tenemos otros que son parte de la tendencia narrativa, ¿no? Eso es, son fotos de la tendencia narrativa, entonces, narrativa y documental. Entonces vamos a ver Martin Parr. Martin Parr muy conocido y especialmente porque él igual nos habla, eh, entonces nos habla de la realidad con, digamos, con una visión muy específica. Aquí tenemos una muestra de sus fotos. Entonces es interesante porque ya cuando vemos todo de una vez, vemos que hay una coherencia formal entre todo. En realidad trabaja en varias temáticas y especialmente en todo lo que es lo popular. Entonces a través de la comida, a través de las vacaciones de las personas, dónde van a vacación, cómo pasan sus vacaciones y bueno, varias cosas así. Muchas de sus fotos son conocidas y especialmente este tipo de foto, por ejemplo, él va en lugares, por ejemplo, turísticos, muy turísticos, ¿no? Donde hay un turismo masivo y él lo que hace después es que fotografía no los edificios o el lugar, sino que fotografía a los turistas que están fotografiando los edificios. Entonces, y busca cosas chistosas, finalmente tiene una forma un poco humorística finalmente mostrarnos digamos, estos elementos de la sociedad, ¿no? Entonces, interesantes son sus fotos. Hay cosas que son un poco sorprendidas, nos van a sorprender, van a saber, ¿no? Entonces, es como una especie de, digamos que es muy satírico, ¿no? Este tipo de trabajo. Hay una especie de crítica a través de eso, o de mirada un poco, tal vez, un poco, digamos, desviada, ¿no? De solamente mostrar la realidad de manera objetiva, sino que él nos muestra la realidad de una manera que nos hace
incluso sonreír y pensar, podemos cuestionar algunas cosas gracias a sus fotos. Entonces casi tiene una dimensión, podríamos decir, sociológica. Es casi un fotógrafo sociólogo de alguna manera. Nos cuenta todo lo que es la cultura popular, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Tal vez fotos que no son nada relacionados en términos de temas, pero al final lo entendemos, ¿no? La comida en la calle, también esas cosas. También trabaja con luces duras, así, incluso a veces incluso en flash. Entonces nos da un efecto bien, así, bien crudo, ¿no? Entonces hay fotos realmente bien interesantes, a veces súper chistosas incluso. Que es realmente súper chistosa, increíble, ¿no? Realmente muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera nos hace referencia a lo absurdo, ¿no? Finalmente. Nos da ese sentido de que en algunas cosas estamos haciendo algunas cosas, ¿no? De forma absurda. Es bastante interesante, igual, ¿no? Entonces es sobrevivir realmente. Bueno, entonces, igual, es chistosa, ¿no? Le dirán, ¿no? Igual, ¿no? Eso que es una piscina artificial en Japón. Obviamente chistosa igualmente, ¿no? Entonces, nos documenta todo eso finalmente el Martin Parr. Bueno, Martin Parr realmente es uno de los fotógrafos incluso actuales eh, que son muy importantes, ¿no? En la historia de la fotografía. Entonces sigue su trabajo en el mismo sentido hoy día todavía. Pero las primeras fotos deben ser de los años 70 por ahí. Bueno, entonces Martín Parra, ¿no? Muy importante para la historia de la fotografía. Mm, bueno, tenemos muchos más, ¿no? Hay muchos de la tendencia así, del nuevo documental, de la tendencia narrativa, ¿no? Pero entonces vamos a ver las otras tendencias. Aquí tenemos una otra que es de la fotopolvera, por ejemplo. La fotopolvera, la idea es volver a una cierta forma de simplicidad, ¿no? De sencillez, ¿no? La idea es esta, ¿no? Entonces hay varios trabajos que van por eso, por este camino. Finalmente van a ver que gracias a eso se hace fotos que casi parecen a la fotografía humanista callejera que se había iniciado ya en los años 20-30. Entonces, ¿en qué es distinto? Es distinto solamente por el planteamiento que tenía el fotógrafo, ¿no? Su idea era sacar fotos de nuevo de manera muy sencilla, entonces reusó las cámaras antiguas de Leica y fotografiaba temas bastante simples de la vida cotidiana con, digamos, menos artificios. ¿No ve? Entonces, incluso a veces composiciones que son súper sencillas, así, que son no tan minimalistas, pero que van un poco por ese camino de la sencillez. No hay muchos elementos en la foto y bueno, nos enfocamos en temas bien, digamos que se destacan bien. Bueno, no, entonces hay incluso a veces son fotos que no cuentan muchos elementos de cómo es.
Bueno, ya. Y hay una forma un poco de poesía en esas fotos. Ya. Entonces, es un otro camino, eso de la foto povera. Bueno, pero tenemos muchas más cosas. Podemos ver algunas. A ver, estoy buscando. A ver aquí. Entonces, hay algunas que también incluso son completamente conceptuales, eh, y no se pueden clasificar tanto en una, digamos, en una eh, tendencia particular. Las de Giacomelli también son interesantes. Bueno, pero vamos a empezar por Minkinen. Vamos a ver solamente algunas. Las de Minkinen son muy interesantes porque tratan de mostrarnos juegos entre el cuerpo y el paisaje. Entonces, juegos completamente formales. No hay necesariamente un mensaje en esas fotos, solo que son juegos. Muchas de sus fotos incluso son autorretratos, podemos decirlo de esa manera, porque o sea que el modelo es él. Entonces, él es exacto. Entonces, un trabajo realmente muy conceptual, basado entre juegos entre cuerpo y naturaleza. Entonces, este trabajo es bien conocido también, el trabajo de Minklin. Bueno, eso, vamos a ver las fotos de Giacomelli también. Giacomelli ha sido un fotógrafo de calle, pero eh, con un factor muy especial, que es que trabaja con contrastes muy fuertes. Incluso son fotos a veces que son solamente negro y blanco, casi sin grises. Y saca todo lo que saca de la misma manera. Entonces, paisajes y fotos de calle. Pero más que todo, las fotos de calle son las más importantes, las más conocidas. Entonces, él es italiano y sus fotos más conocidas son de allá. Entonces, ve cómo son súper negras y súper blancas esas fotos. Incluso se pierden los detalles en las zonas blancas. Entonces, muchos, cuando estamos analizando las fotos, eh, se basan finalmente en detalles de este tipo, y podríamos decir que si lo ven desde una perspectiva académica, van a decir esas fotos no son buenas porque finalmente no se ven los detalles en las zonas iluminadas y tampoco en las zonas oscuras. Pero al final es un estilo, ¿no? Es un estilo que se ha definido y que realmente es muy particular en su trabajo, ¿no? Entonces son fotos realmente muy conocidas igual en la historia de la fotografía. Aquí como se ve este tipo de fotografía, el resultado es realmente muy gráfico. Vamos a ir un poco más adelante para ver algunas de las más conocidas de sus fotos, que son estas, ¿no? Que son curas que están jugando en un patio. Bueno, hay otras mientras, pero vamos a volver a ver algunas más de esta serie que es bien conocida. A ver, este juego. Son fotografías realmente muy conocidas estas, ¿no? Y obviamente en su forma son
son únicas, ¿no? Casi no encontramos otros trabajos de este tipo fuera del trabajo de Giacomelli. Bueno, ok. Entonces, ya, eso. Vamos a dar algunas más. Bueno, vamos a ver algunas fotos de la tendencia neo-expresionista y vamos a explicar por qué son de este tipo, ¿no? Las fotos de paisaje de Frankfurt, por ejemplo, que han sido realmente muy novedosas, muy innovadoras en la forma de sacar paisajes. A la época, en los años 70, surgió este trabajo y ha sido completamente novedoso entonces. Realmente una nueva forma de ver los paisajes y entonces acerca del expresionismo en pintura. Entonces son fotos que van por un camino también minimalista. Van realmente en ese sentido de dar una visión muy, muy simple, muy sencilla de los paisajes. Esto que casi se ve como una pintura expresionista. Lo mismo aquí. Entonces un trabajo muy, muy formal, casi conceptual de alguna manera. Entonces ha sido realmente muy impactante también para la fotografía de paisaje. Eso antes se sacaba paisajes de forma más, podemos decir, iba por un camino más natural, o sea que iba por un camino de la fotografía naturalista para mostrar la belleza de la naturaleza, pero algo que sea no con efectos así gráficos o con juegos de colores o no sé qué. Se trataba de sacar los paisajes de una forma más realística. Aquí son juegos gráficos que son casi construcciones, gracias a los ángulos de vista, el encuadre y todo, ¿no? Pero es una visión realmente distinta. Bueno, tenemos Susan Bernstein, igual que es interesante en el neoexpresionismo porque su trabajo es bien distinto. Y vamos a ver, son fotos que se trabajan con, entonces, formas que casi nos recuerdan el pictorialismo. Entonces, elementos borrosos se utilizan también, entonces, algunas, algunas formas de alterar finalmente la nitidez de la foto, ¿no? Y nos da este efecto medio onírico, por decir, casi como si fuera imágenes sacadas de un sueño o algo así. Entonces es interesante porque no respeta tanto, tampoco reglas académicas, ¿no? Entonces en ese sentido se ve bien expresionista, ¿no? Finalmente los efectos borrosos, también aquí hay incluso una doble exposición. Entonces este trabajo va en esa tendencia, ¿no? En la tendencia expresionista. Bueno. Ok. Bien, y después tenemos toda una parte finalmente de la nueva foto de calle, pero que al final se clasifica en la foto humanista, porque la foto humanista y social y el fotoperiodismo con tendencia social todavía sigue, no tuvo un fin, como lo había dicho antes. Entonces, tenemos todavía fotografías que van en esta categoría
Y después tenemos todas las fotos que son fotos de desnudo, que se relacionan mucho también con la fotografía de publicidad. Bueno, esto no lo voy a mostrar hoy día, va a ser parte más tarde de una video que va a ser aparte dedicada a las fotos de desnudo y ver cuáles son los planteamientos que se puede sacar con fotografías de desnudo. Bien, entonces, para concluir, podemos decir finalmente que la fotografía desde el inicio, desde su inicio, ¿no? Primero atrasó los artes, segundo evolucionó en varios caminos, primero buscó nuevas formas finalmente, ¿no? A través, si se acuerdan, el pictorismo, la nueva objetividad, todas esas cosas, ¿no? Sacando entonces imágenes que incluso van a veces por un camino abstracto, um, haciendo variar los temas, y después llegamos a este punto de la fotografía social que trata de contarnos la realidad de una manera muy subjetiva y que nos genera un sentimiento directo. Pero en la evolución postmoderna nos alejamos en algunas de las fotos de esta perspectiva subjetiva, pero se guarda en algunas otras tendencias. Entonces, ahí se inicia a hacer un poco de todo. Fotos que pueden ser objetivas, otras que son subjetivas, algunas que son conceptuales, otras que son solamente formales y no tienen ningún concepto por detrás, algunas que también utilizan el color como elemento central. Entonces, encontramos un poco de todo. Finalmente, la fotografía llega a este punto en el postmodernismo, que es el mismo en los otros artes, o sea que se puede hacer todo de alguna manera en fotografía, si es que hay un planteamiento, ¿no? O sea, eso es el tema muy importante que tendríamos que entender a ver la historia de las artes en el arte, ¿no? Entonces aquí la historia de la fotografía, porque hablamos de este medio, ¿no? Todo puede ser artístico y en fotografía es lo mismo. Entonces todo se puede hacer. Significa que podemos ver eh, cualquier tipo de trabajo como algo interesante, incluso cuando la forma no se ve impresionante, como se ve en el trabajo de Nan Goldin, por ejemplo, hemos visto fotografías que no tenían, digamos, una calidad formal, ¿no? Eran fotos que cualquier persona podía sacar, incluso con malas cámaras, con condiciones que no tienen un interés estético ni nada, pero al final la obra es interesante por lo que nos cuenta, por el planteamiento que hay por detrás. O sea que la idea se hace más fuerte a veces que la forma. Entonces, solamente hay que definir un planteamiento, ¿no? Significa que lo que ponemos un poco analizar la conclusión a la cual podemos llegar cuando vemos la evolución de la fotografía es que si faltan las ideas no van a ser buenas las fotos, pero si las ideas están aquí, sí. O sea que si hay una argumentación, cualquier foto puede ser buena. Y eso es lo más importante. Significa que podemos incluso ser artistas muy reconocidos, sacando fotos con celulares en malas condiciones, eh, pero sí es que hay una explicación interesante por detrás. Eso sería, ¿no? Bueno, entonces se les deja eh, pensar todo esto, ¿no? Tal vez volver a ver más tarde más fotos de más autores, porque son obviamente un montón, y especialmente los de la parte postmoderna, porque hubo mucho más producción, ¿no? Pero de toda manera, lo más importante es finalmente siempre alimentarse, siempre ver nuevas fotos, nuevas cosas que les van a dar inspiración, que les van a dar ideas, que les van a finalmente a hacer descubrir nuevos planteamientos, incluso que no habían pensado. De esa manera van a poder poco a poco salir de los marcos académicos, ¿no? Y de esa manera ser creativos y poco a poco
encaminarse hacia un estilo personal. Bueno, ese sería todo. Entonces, gracias por haber seguido esta serie de presentaciones sobre la historia de la fotografía. Obviamente podemos decir muchísimo más todavía con muchos más autores, pero aquí nos pararemos con esa conclusión que me parece bastante lo esencial que hay que tomar en cuenta cuando nos lanzamos en la fotografía con una práctica más intensiva.